Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes, poder compartir una reflexión más de la palabra de Dios. De verdad, qué bueno que Dios nos da estos tiempos de poder estudiar, poder reflexionar, escudriñar más acerca de las Escrituras en relación a nuestra vida como varones, en relación a nuestra vida como seres humanos. De verdad, lo que hemos estado tratando en las últimas enseñanzas son problemas reales, son situaciones reales que como hombres vivimos. Situaciones de tentación de pecado, situaciones de pecado directamente que nos han dañado, que nos han causado problemas a lo mejor físicos, personales, matrimoniales. Entonces, gracias a Dios que está la palabra, que nos ayuda a corregir, que nos ayuda a reflexionar para que haya un cambio en nuestra vida como varones. El hecho de que podamos comprometernos con Dios, el hecho de que busquemos una solución, busquemos una salida a esos problemas, pues nos va a traer esos conflictos también, pero ya no conflictos en relación a Dios, ya no son conflictos en relación a la familia, sino los conflictos son en contra de esa oposición, la oposición que vamos a encontrar por querer corregir nuestra vida. De verdad, tenemos que buscar ser verdaderos discípulos de Cristo, vivir una vida de compromiso, de perseverancia, el mantenernos constante, ¿sí?, en lo que verdaderamente vale la pena, en lo que es bueno para nuestra vida. Ahorita hablamos de una perseverancia que implica santidad, implica pureza en nuestros ojos, en nuestra vida, ¿sí? Ahora que caminemos o que queramos caminar en esa fe, ya somos llamados a alejarnos de esos actos que son impropios, de esos actos que son incongruentes con nuestra fe. De verdad, hemos conocido acerca de Dios, que Dios es un Dios omnipresente, que está en todos lados, en todo lugar, en todo tiempo. Y hoy otro de los atributos de los que podemos hablar es acerca de la santidad de Dios. Ese término santo señala la perfección de Dios, su majestad, su justicia, su oposición al pecado. Esa característica o atributo de Dios tiene que ver con todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Él es santo. En su palabra, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, dice las siguientes palabras: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces su naturaleza perfecta, su naturaleza majestuosa, apartada de todo el mal, surge ese carácter ético de su santidad. Ahora, ese atributo de Dios, que hablamos de esa santidad, Dios también lo puede transmitir a los seres humanos. Dios transmite esa parte de la santidad a los seres humanos. Cuando hablamos de ese término, santidad, ese atributo de santidad en los seres humanos, en los objetos, el sentido cambia un poco, porque no se trata de una santidad propia, sino una santidad derivada de Dios hacia los seres humanos. Esa palabra en el griego, ¿sí?, viene de una raíz que significa cortar o apartar. Entonces, en relación a los seres humanos, a los objetos, la santidad quiere decir que es una persona o una cosa que es separada exclusivamente para Dios. Entonces, la idea de esta palabra santificar quiere decir separar una cosa o separar a una persona para el uso divino. Esto es, para el uso exclusivo de Dios. Lo que hace santa a una persona, ¿sí?, no es simplemente la separación del resto de los seres humanos o del mundo, ¿no?, llevarlo lejos, no, sino lo que hace esa santidad en la persona tiene que ver con una dedicación de esa persona a Dios y el servicio también. Entonces, el sentido que nos da esa palabra santidad quiere decir apartar, pero es un apartar de forma decisiva, apartarnos exclusivamente para Dios. El carácter ético de la santidad de Dios trae como consecuencia que nadie tenga imperfecciones o pecados cuando se relaciona con Él. Esto es, que cuando una persona rinde su vida a Cristo, Cristo viene a ser su Señor, para tener una relación personal con Dios,
debe de estar libre de imperfecciones, debe estar libre de pecado. Yo sé que muchas veces hemos hablado de que aquel que diga que no peca es mentiroso, pero el ir delante de Dios es un constante arrepentimiento para estar santificado constantemente. Dice Levítico, el libro de Levítico capítulo 11, versículo 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, si Él es santo, si Él es Dios, un Dios santo, el llamado a los creyentes, principalmente al ser humano que quiera rendir su vida a Cristo, es a que camine también en esa santidad. Y como ya lo mencionamos, hablar de esas santidades quiere decir apartarse para Dios, relacionarse con Dios. Entonces la obra que realiza nuestro Señor Jesucristo en esa cruz es un sacrificio por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y ese sacrificio, por medio de ese sacrificio y esa sangre derramada en esa cruz, es que los seres humanos que creen en Él pueden llegar a ser santificados. En la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a esa obra de nuestro Señor Jesucristo corresponde el trabajo de los creyentes en santificarnos a nosotros mismos. Esto es dedicarnos, apartarnos solamente para Dios. Y la Biblia nos enseña ambas cosas. Por un lado, los creyentes son declarados santos por medio del sacrificio de Cristo, pero por el otro también el llamado es a santificarnos constantemente. Ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestra limpieza comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Volvernos para Dios, dedicarnos a Dios. En la naturaleza moral, ¿sí?, que ahora tiene el creyente con relación con Cristo, lo lleva a apartarse voluntariamente del pecado. El llamado que Dios hace a nuestra vida es esforzarnos a caminar en esa santidad, porque Dios es santo, los creyentes tienen que caminar en esa santidad, apartados solamente para Dios, consagrados para Dios, esforzarnos para vivir para Dios y buscarle constantemente, guardar nuestra vida para Él, esforzarnos por guardar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos, ¿qué sale de tu boca? ¿Palabras de bendición o palabras de pecado? Lo que escuchas, ¿de verdad te edifica tu vida o son conversaciones impropias? Lo que haces, ¿hacia dónde diriges tus acciones? ¿A edificar o a destruir? Lo que ves, cuando cuidas tus ojos, tu mirada, tu corazón, para no contaminarlo. Entonces, lo que nos dice aquí la palabra es echar a un lado lo que nos contamina, pero también irnos amoldando cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida diaria tiene que ser, ¿sí?, de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios. Entonces, dándole esa continuidad a lo que hemos venido hablando, de esos deseos pecaminosos de la carne, de esas pasiones, de esas concupiscencias, y que se refiere principalmente a una esfera independiente a Dios, apartada de Dios, vivir bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios instintos, pensando, actuando, deseando, pero solamente en la carne, sin Dios. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, versículos 19 y 21, vamos a ver los últimos 2 puntos del versículo 19, que hace referencia a la inmundicia y a la lascivia, que son pecados considerados en la categoría de pecados sensuales. La inmundicia tiene que ver con una impureza física o moral.
¿De qué nos está hablando entonces en relación a esta inmundicia? Se refiere a una contaminación por tener un contacto con lo impuro. ¿Qué es lo impuro? El pecado, lo que produce contaminación física y espiritual. Podemos ver en el Antiguo Testamento un ejemplo del enojo de Dios, de la ira de Dios, por causa de que se había contaminado ese pueblo de Israel, porque habían aceptado el pecado en sus vidas. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 23, versículos 28 al 30. Lo voy a leer en otra traducción, que dice así, Ezequiel 23, versículos 28 al 30. Así dice el Señor omnipotente: voy a entregarte en manos de los que odias, en manos de quienes te hartaron. Ellos te trataron con odio y te despojaron de todas tus posesiones. Te dejaron completamente desnuda y tus prostituciones quedaron al descubierto. Tu lujuria y tu promiscuidad son la causa de todo esto, porque te prostituiste con las naciones y te contaminaste con sus ídolos malolientes. Te entregaste, las palabras aquí de Dios, así es el pueblo, es que se entregaron a otros dioses con el fin de obtener algo. Esa inmundicia tiene que ver con esa contaminación de corazón y de mente. En la carta de Tito, capítulo 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando hablamos de esa corrupción, está hablando de una contaminación. Están manchados, pero de pecado. Con lo que estás llenando tu mente, va a ser la forma en que vas a pensar y vas a actuar. Esa contaminación, esa corrupción, indica que la persona se ha degenerado, que ha caído en una degeneración moral. En este caso, por el pecado sexual. La persona no se está dando cuenta que su vida se está degenerando. No ve y no entiende que todo aquello que el mundo permite y tolera es dañino a sus vidas. Se vuelve una situación donde desean cada vez más y más y más, y ya nada los satisface, y que empieza a querer experimentar otras cosas, aunque esas cuestiones sean denigrantes, sean perversas o sean contra la naturaleza. Dice Génesis capítulo 6, versículo 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, esa corrupción que menciona en el Nuevo Testamento tiene una relación con una descomposición, con un decaimiento moral en sus vidas. Es una situación de perversión que a tal grado que se salen, que se apartan del orden de Dios, lo que Dios estableció desde un principio. Ese tipo de corrupción, ese tipo de contaminación lleva a las personas a una decadencia espiritual y una decadencia moral, que es lo que hoy se está viviendo en el mundo. Se expresa en una desobediencia total a Dios. Como dice el Salmo, capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una negación deliberada hacia Dios. Rechazan el orden, rechazan la obediencia, rechazan la buena moral, como dice Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Depravados quiere decir corruptos, quiere decir que están en una situación de ruina total. Hoy, los que están tolerando todo este tipo de pecado, todo este tipo de inmundicia, de verdad es porque están cayendo en una ruina total. Por causa del pecado se están separando de Dios, lo están rechazando, se están alejando totalmente. La lascivia tiene que ver con un libertinaje sexual. Es semejante a un deseo desenfrenado, pero también desvergonzado. Describe una conducta vergonzosa, contraria a la decencia pública. Este tipo de lascivia, este tipo de libertinaje no tiene un freno en relación al pecado sexual.
No hay una resistencia ya en su vida hacia ese pecado, sino que se deja llevar sin ningún tipo de oposición. Simplemente acepta, consiente y acciona en ese pecado sexual. Y una persona que no tiene ese freno, ¿sí?, en relación a esa conducta sexual pecaminosa, discúlpenme, pero no es una persona creyente. No es una persona que cree en Dios. Este exceso desmedido de pecado sexual, de placer sexual, trae a la vida de la persona enfermedades, vergüenzas, desgracias y sobre todo un desprecio total hacia Dios. Oseas, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: comerán, pero no quedarán satisfechos, se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Es un deseo excesivo que los hace esclavos de su propio pecado sexual, hasta el punto de ya no tener un control en sus propias vidas. No pueden contenerse y no pueden detenerse. Simplemente están sujetos y atados a ese pecado. Es necesario que entendamos que las personas sin Dios están sujetos o atados a este tipo de depravación que nos enseña la palabra. No hay freno, hay una permisividad excesiva, una tolerancia total a este tipo de pecados. Y el único que nos puede sacar de esta situación tan deplorable es Dios. El único que nos puede dar la libertad de una vida, ¿sí?, que está en esta situación de pecado es Dios. La única cura segura para esta situación, para la restauración de las personas, es solamente mediante confesión de pecado, obediencia a sus mandatos y una comunión constante con Dios. Como dice Isaías en el capítulo 1, versículos 16 y 17, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lo que tiene que hacer entonces la persona es lavarse por medio del arrepentimiento y de la palabra, dejar de hacer lo malo y hacer el bien y practicar la justicia social. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado. Mira, este tipo de situaciones de pecado sexual tan grave no inician de la noche a la mañana. Son situaciones que se van generando con el paso del tiempo porque el mismo hombre lo está tolerando. No puedes decir que así surgió de repente, despertaste y ya despertaste con ese pecado sexual. No, es algo que tú toleraste. Mira, las situaciones en las que vivimos, problemas de trabajo, matrimoniales, familiares, escolares, si tú no tienes puesta tu mirada en Dios, tu mirada va a estar puesta en lo pecaminoso. Y entonces te vas a empezar a dar permisos. No puedes tolerarlo, porque si un pecado sexual como ese te atrapa, es difícil que puedas salir. El único que te puede ayudar para salir de ahí es Dios. Pero salir de ahí implica negar absolutamente ya ese tipo de pecados. El confesar el pecado ahora en tu vida cristiana tiene el fin de quitar cualquier tipo de barrera por causa del pecado que interrumpe esa comunión con Dios. Necesitamos reconocer que hay una batalla en nuestra carne donde el pecado se quiere enseñorear. Tenemos que ir con esa sinceridad, con esa humildad delante de Dios y confesar nuestros pecados para que Él nos limpie. Él puede limpiarnos y puede apartarnos de esa esclavitud del pecado. Nos da la oportunidad de tener una comunión con Él, de estar seguros en Cristo, de la salvación, de la vida eterna y de una nueva vida limpia y libre del pecado. Dice el Salmo 140, versículo 13, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Nos muestra una actitud de confianza completa hacia nuestro Señor, una vida nueva, alejada de pecados, una vida que busque agradar a Dios, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo único que puede romper esa corrupción, esa esclavitud a la que está sujeta el ser humano sin Dios, a esa separación, solamente es Dios, solamente Cristo por su poder.
La segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 al 8 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La ociosidad te puede arrastrar al pecado, como ya lo vimos en la enseñanza anterior. Para crecer y tener una vida agradable a Dios, necesitamos nacer de nuevo y conocerle. Esto solamente por un estudio profundo de su palabra y una vida de oración constante. El único que puede ayudarnos a cambiar y ser transformados y arrancarnos de esa esclavitud de pecado, te repito, es Cristo. Me dio gusto estar contigo, me dio gusto estar con ustedes compartiendo de la palabra, una enseñanza más, una reflexión más, para que veamos cómo estamos viviendo. Si estamos verdaderamente caminando, siendo obedientes a Dios, de acuerdo a sus principios y mandatos, o estamos caminando lejos de Él. Cuídate mucho y si Dios lo permite nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias. Dios les bendiga.